Un saludo a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Encuentro en Ciencias, el programa en el cual conversamos con los profesores de la facultad para conocer su vida y su trayectoria. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Eva de García, bióloga adscrita al Instituto de Biología Experimental de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Bueno, algo que por lo que nos gusta empezar mucho estas entrevistas es por el principio, ¿no? ¿Usted dónde nació y dónde se crió? Mira, yo nací aquí en Caracas. Me creé en el barrio Los Flores, en Catia. Y bueno, estudié en los colegios cercanos, luego estudié en el Liceo Gran Mariscal de Ayacucho, y allí era brigadier mayor del externado. En ese entonces tenía 13 años. Ya estaba en segundo o tercer año, y ya mandaba una compañía de 5.000 estudiantes. O sea que desde pequeña luego de eso me gustaba mucho el área de la ciencia. Pensé un poco en la medicina, pero me parecía como que era más bonito los animalitos, las plantitas, entonces esos no contestan, no protestan. Entonces yo digo, bueno, me gusta esa área. Y aquí en la facultad pues me fue sumamente bien. En 5 años tenía la carrera, me gradué como a los 21 años, algo así. Y de allí entré un año contratada por la universidad y luego me fui a Estados Unidos a hacer el posgrado. Ok, algo que sí me gustaría preguntarle es, en su vida de juventud, ¿cómo va surgiendo esta vocación? Ya me habló que también le interesaba la medicina y hacia la biología, ¿no? ¿Cómo va surgiendo este placer y este gusto por entender estos fenómenos que estudia? ¿Cómo surge esa vocación? Sí, bueno, nosotros teníamos desde el liceo un profesor llamado, él era parasitólogo, Escorza, José Vicente Escorza. Ese profesor, mira, él y también tenemos la profesora de biología, que eran tan entusiastas y nos transmitía tanto. Y el doctor Escorza daba clase aquí en la universidad y daba clase en el bachillerato. Entonces él nos fue metiendo ese amor por la ciencia. Hubo del grupo nuestro, yo creo que 5 nos vinimos a la Facultad de Ciencias todos juntos. Bueno, era que uno vivía con él tú sabes, toda la expresión que él le daba. Lo único que él era parasitólogo, y los parásitos sí no me llama mucho la atención. Y cuando llegué aquí a la facultad, había otro profesor que también fue profesor de bachillerato, pero ya estaba aquí en la universidad, el doctor Leandro Aristilleta, el dueño de esta sala. Él nos enfocó mucho entonces hacia la botánica. Era también una persona muy persistente, nos llevaba al campo, toda la taxonomía, todo aquello, pero claro, a mí la taxonomía no me gustaba mucho porque es como muy fija, tú sabes. Y cuando te vas a la parte de la biología, del crecimiento, de la división celular, del origen de las plantas, ese tema sí me gustó más. Okay. Ahí tuve otro instructor, que es el doctor Federico Panier, que fue el que me dirigió a la tesis de pregrado, y fue quien inclusive introdujo la materia cultivo de tejidos vegetales. Y allí sí es verdad que caí rendida. No te digo, todo mi esfuerzo, toda mi pasión se volcó allí, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante, pues, muchos sucesos, muchas cosas. Y cuando me fui a Estados Unidos, estudié con el doctor Folk Skug, que fue una persona que aisló la sustancia característica o a la cual se le debe la división celular de las células vegetales. Entonces, una citoquinina. Bueno, ya te digo, ya estaba en el camino muy emocionada. Algo que me llama la atención es que usted desde el bachillerato tiene entonces una vocación clara. Sí. Ahora bien, en el momento en que salimos de la educación básica y diversificada y entramos a la universidad, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Cómo empezó su vida en la Facultad de Ciencias? Sí, fíjate que tuvimos mucha suerte porque del Liceo Fermi Toro que estudié yo,
vinimos un grupo como de, oye, yo creo que 7 u 8 muchachos que entramos en la Facultad de Ciencias, y la mayoría de ellos para biología. Está el doctor Ángel Hernández, estudió conmigo, el doctor Nelson Arispe, que no está acá en Venezuela, bueno, entre otros, entre los que más recuerdo. Y entonces ese grupo, o sea, era como hermanos, nos consolidamos, seguíamos adelante, tú sabes, con mucha competencia, pues todos éramos muy buenos. Y bueno, bien, nos ayudábamos mucho, tú sabes, había como una hermandad, pero cada uno tomó un tema diferente. Ángel, por ejemplo, Hernández fue bioquímico, Nelson Arispe era fisiólogo animal, y yo era fisióloga, o sea, yo tomé la parte de fisiología vegetal. Ok. ¿Y cómo, bueno, ya me habló de que un profesor que le marca mucho era parasitólogo, otro era taxónomo? ¿Cómo fue dentro de esa vocación delimitando el que iba a ser el tema que le apasionaría, su línea de investigación? ¿Cómo fue surgiendo esto en usted? Fíjate tú, en mi casa nosotros somos 10 hermanos, ¿no? La primera es profesora de biología, la segunda literatura, la tercera soy yo, la cuarta es profesora de biología, la quinta es profesora de biología, los varones sí estudiaron computación y otras cosas, ¿no? Y la última es profesora en inglés. Entonces, como te digo, había en mi casa como que una cierta tendencia hacia la biología. Okay. Claro, la biología de la universidad es mucho más diferente que la del bachillerato. Pero es que es una cosa tan interesante. Cuando yo entré acá, el doctor Panier era el jefe del laboratorio de fisiología vegetal. Y tú sabes, vas tomando las materias y con el grupo vas, mira, esta nos gusta, esta es el otro, y siguiendo pues. Y cuando llegamos al final, el laboratorio de fisiología vegetal me encantó, era muy organizado, el doctor Panier era de origen alemán, lo cual transmitía pues esa organización, esa cosa. Se casó con una señora que también era fisióloga vegetal. Total que yo caí como allí buenísimo porque estaba nadando como fue muy bueno, sí. Más o menos ese fue el estímulo pues que me fue llevando. Y en el momento que iba estudiando, ¿cómo fue naciendo su vocación hacia la investigación? Yo creo que porque tú sabes que antes en el bachillerato nos ponían muchos problemas para resolver, o sea, era como más dinámica la cosa, sí, ahorita es más estática. Y tú vas, además, estos eran profesores universitarios que nos estaban dando clase en bachillerato. Claro. Y tú verás lo que decía, por ejemplo, el doctor Escorzo, se llevaba sus parásitos para que los viéramos, tú sabes, las láminas y las cosas. La doctora, también la otra doctora que también era parasitóloga, también nos entusiasmaba mucho. Y el doctor Leandro Letiqueta, que para qué te cuento, eso era decirnos que la vegetación era lo más maravilloso en el mundo. ¿Qué te digo? No, yo creo que con todas estas inducciones, claro, para mí la medicina se fue quedando atrás y no tuve ningún médico en la clase de bachillerato. No, sí, como te digo yo, la inspiración que nos dieron esos señores fue muy fuerte, muy fuerte. Entonces yo no quise ser profesora de biología, sino quería ser bióloga de la Universidad Central. Wow, no, excelente. Sí, sí. Y cuando llegó el momento o se acercaba el momento del grado, ¿qué tema eligió para su trabajo de grado? Bueno, fíjate tú. El doctor Panier trajo a Venezuela, como te dije, el cultivo de tejidos vegetales. Entonces eso es el tema que me apasionó. Y yo me puse a estudiar la reproducción in vitro de aguacate, del tejido de las hojas, de los tallos de aguacate, ¿ves? Eso, como te digo yo, la primera vez prácticamente que se hacía. Aquí cultivo de tejidos entró en la Facultad de Agronomía, había una doctora que trajo el tema. Y luego el doctor Panier, pero nosotros aquí logramos avanzar más, porque el doctor Panier logró tener 3 tesistas al mismo tiempo haciendo cultivo de tejido. Entonces ya tú sabes, bueno, empezamos el principio porque no se sabía nada de eso.
¿sabes? Tomar la hojita, hacer los medios de cultivo, teníamos que saber un poco de microbiología para evitar las infecciones de los medios y los tejidos, etcétera. Y bueno, entonces los tres nos graduamos. Entonces allí ya se creó una semilla. Después yo entré como instructor con el doctor Panier, seguí en el área, él siguió dando la teoría y yo daba la práctica de cultivo de tejidos vegetales. Posteriormente me fui a Estados Unidos y me fui con un doctor que es especialista en crecimiento de plantas, o sea, crecimiento de plantas in vitro. Okay. Eso significa que tú tomas un pedacito del tejido de la planta, lo colocas en tu ensayo con un medio de cultivo apropiado y eso va a proliferar células. Esas células de allí van a diferenciar a la planta completa. Eso es todo una creación, pues, porque que se esperaba uno que eso existiera, ¿me Claro. explico? Bueno, entonces me enamoré de eso perdidamente y tuve, todo mi trabajo de allí en adelante fue eso. Y de hecho, cuando el doctor Federico Panier, siguió siendo fisiólogo vegetal, salió del país, él viajaba mucho, yo le invité a él que creáramos un laboratorio de cultivo de tejido vegetal. Y bueno, se hizo, pero yo me encargué del laboratorio. Y luego más adelante, cuando ya ya no era solamente cultivar el tejido, sino hacer la diferenciación hasta planta, luego hacer los estudios de los genes, si había cambiado en ese proceso que yo lo sometí a tantas sustancias, si el tejido seguía siendo el mismo o había creado yo una mutación en eso. Bueno, todo eso lo fuimos trabajando y creamos el laboratorio entonces de biotecnología vegetal, porque es más integral, ¿ves? Toda la biología de la planta, desde su punto, desde que comienza y aíslas el pedacito de tejido hasta que tienes la planta completa. Y todo eso es muy bueno para el mejoramiento vegetal. Ok. Usted hace el posgrado en el extranjero. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué diferencias notó? ¿Qué cambios hubo? Hubo una cosa muy interesante. Yo me casé antes de irnos. Nos casamos y nos fuimos. Yo encantada. Y allá el trato del doctor Scoop, una latinoamericana, pues como te digo yo, habíamos muchos estudiantes, habían de África, habían de Asia, los chinos son de Asia, y también compañeros americanos, que son los de más competencia, tú sabes. Entonces los que éramos extranjeros, pues nos forzábamos mucho para hacerlo lo mejor, para que no pasar pena, pues. Y yo tuve allí 2 años, y en esos 2 años, pues, hice el máster con este doctor, y ahí estudié yo la influencia de las vitaminas en el crecimiento de los cultivos en tejido, la vitamina B y esas cosas. Y la experiencia, bueno, sufrí un poco, por supuesto, porque el frío. Yo estaba en Madison, Wisconsin, que eso la nieve me llegaba por aquí. Eso era una cosa desafiante realmente. Fíjate que ahí habían túneles a través de las calles para que uno llegara a la universidad vivo, porque la verdad que aquello era menos 30 grados centígrados, eso era una cosa increíble. Yo creo que todavía pasa así. Increíble. Bueno, pero como estaba casada con mi esposo, entonces, ¿cómo te digo yo? Ahí hubo... Él era más adaptable que yo a los cambios. Ustedes siempre son menos involucrados. Pero bueno, chévere, porque no estábamos recién casados, la pasamos bastante bien. Yo cuando me daba la depre lloraba, él me consolaba, y entonces así se fue pasando el tiempo, pero la pasamos bien. En general, sobre todo el éxito de haber sacado mi máster. Yo me vine con mi bebé, que era una niña, y él se quedó sacando él sí terminó el PhD allá. Sí, se terminó, duró 2 años más y veníamos e íbamos, tú sabes cómo es la cosa. Sí, pero uno se adapta, realmente uno se adapta, porque tú consigues que la gente trata de ayudarte. Con el problema del idioma. Yo tenía de compañero un muchacho de Curazao, como que era, y un chino. Eran mis compañeros de oficina.
El de Curazao era muy tropical, muy alegre y tal. El chinito más reservado, lo que sea comer, pero era muy buena persona también. O sea que Ok. me sentí bien en ese ambiente, realmente. Y usted se doctora de regreso en Venezuela, ¿cierto? Me doctoré aquí en Venezuela, sí. Cuando entré, y me dirigió la tesis justo el doctor Panier, que ya había Ok. vuelto de viaje. Entonces, me doctoré con él, sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, fíjate que cuando uno llega de allá, tú tienes prácticamente las materias hechas. Ok. Entonces, aquí lo que hicimos fue la tesis doctoral, ya directamente, Claro. porque realmente en ese máster tomamos bastantes materias. Quizá porque, claro, el nivel de uno es diferente al de ellos, entonces para compensar un poco. Y entonces no tuve necesidad, y lo que hice fue la tesis doctoral, 2 años de trabajo, bastante fuerte. Ok. Ujú. Algo que también usted ha hecho mucho es tutoría de Mi tesis. tesis, sí. Yo gradué a 20 chicos de pregrado y 15 de doctores. 15 doctores, sí. Ok. Con mucho- ¿Y cómo se percibe usted como tutora? Ay, que había que preguntárselo a ellos. pero pero la idea es que se graduaron, que se graduaron. O sea, ¿qué te digo yo? Uno se dedica mucho realmente, se dedica con unos más que otros, tú sabes, como todo. Hay personas que son muy solventes, que todo lo... Yo tuve profesores de Maracaibo, tuve 2 profesoras de Maracaibo, y de Maracay también tuve, de agronomía, y de la Universidad de Falcón también, o sea, de diversas partes del país. Y los de aquí de la central, pero todos muy competentes, muy competentes. Tenía 2 muchachitos que eran como unos genios. Era así, uno de ellos se fue a trabajar a Estados Unidos y el otro está en España. Ok. Sí, sí, sí. Y las chicas también. O sea, en realidad era un grupo bastante, así como, como te digo yo, hacíamos mucho trabajo también. De vez en cuando teníamos reuniones sociales, departíamos. Todo eso ayuda mucho, ¿no? Sí, A que se consolide todo, ¿no? claro. Que se entusiasmen en seguir. Y claro, hay también algunos que le dan downs. Tú tienes que los sábados nos dedicamos a eso, tú sabes, a hacer, ¿cómo se llama esto? Quinercia, sí, tú Sí. sabes, para contar cuál es el problema que más Sí. te molesta, o cuáles son los problemas que tiene. Entonces, eso, conseguir también alguna ayuda sentimental, Claro. qué sé yo. Ok. Usted es jefa del laboratorio de biotecnología Biotecnología vegetal. vegetal. ¿Cómo es su trabajo en ese laboratorio? Bueno, antes era muy dedicado, ya no, tú sabes. Nosotros, lo primero que hice fue que me rodeé de un grupo de personas muy... Está la doctora Edith Vargas, que ella hizo el doctorado conmigo, y quedó allí, ella prácticamente es mi mano derecha. Está también el licenciado Luis Hermoso, y bueno, muchos otros más que ya no me recuerdo, pero que tuve mucha gente en el laboratorio. Fueron pasando, se quedaron algunos, otros se fueron. Te hablo de estos 2 porque Ok. me han acompañado toda la vida, ¿no? Pero tuvimos mucho personal, realmente eso no nos falló nunca. Yo tuve a veces hasta 10 tesistas al mismo tiempo. Wow. Entonces tú pensarás, no, eso había que distribuir ¿Cuándo? el horario, sí, distribuir el horario, ¿no? Mira, tú haces la experiencia de este día para darle cabida a todo, ¿no? Y la pasamos, sí, yo creo que, bueno, habría que preguntar a ellos, pero yo les agradezco mucho que hayan confiado en mi persona, y todos ellos hasta ahora yo conozco, ya estaban unos ubicados, los que eran profesores, pero los otros, mira, están en el extranjero y están bien, o sea, que no se Claro. perdió el tiempo. Una pregunta que también siempre trato de hacerle a todas las personas que conozco que se dedican a investigar es, en la actualidad, ¿cómo percibe el trabajo de investigación en su área en Venezuela y qué cree que hace falta? Bueno, fíjate que hemos avanzado bastante. Nosotros, mira, primero que nada que el momento que nosotros tomamos este tema
fue muy interesante porque en Venezuela no había, o sea, solamente la profesora Maracay, que era de apellido Serpa, me acuerdo, pero no había más laboratorio. Entonces todos los cursos internacionales los hacíamos en mi laboratorio, o sea, que mis estudiantes tuvieron mucho contacto. El doctor Scoop vino a Venezuela, viejito digo yo, viejito, tenía 75 años cuando el doctor vino, un señor muy respetuoso. El doctor Gunther Kahl, que es alemán, vino a Venezuela. Teníamos cooperación con Europa, cooperación latinoamericana, y el intercambio no era mío solo, eran los estudiantes, viajaban conmigo, a diferentes países. Estuvimos con Cuba bastante, ellos tenían también buenos científicos allá. Yo pienso que en aquel tiempo no había nada y se trabajaba mucho. Entonces, estábamos a la cola y había que correr. Ahorita hay bastante. Todavía hay mucho uno lo que tiene que hacer es ponerse al día de la ciencia que está a punto, digamos. ¿Qué se está haciendo en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo en Europa? ¿Me explico? No perder los contactos. Porque los problemas se van resolviendo poco a poco. Esto, por ejemplo, el mejoramiento vegetal a través de la biotecnología vegetal es bien interesante porque tú puedes controlar la célula in vitro y darle ciertas sustancias que permiten que ella que ella sintetice nuevos compuestos que puedan ser usados por la humanidad. Entonces, es un campo abierto. Yo creo que nunca terminará o sea, lo que te puedo decir es que antes se hizo mucho porque no había nada y ahorita los temas que surgen son bien impresionantes también, bien importantes. Déjame pensar en uno exacto. Por ejemplo, cuando tú trabajas con la célula y la activas, ella se convierte como un embrión que va a dar origen a un individuo. Y tú allí puedes someterlas a tratamientos para que ella diversifique un poco su metabolismo y haga lo que tú más o menos lo que tú quieres obtener de ella, ¿no? Eso es un método que nunca se va a acabar, como te digo yo, siempre va a ser utilizado y siempre va a ser usado para mejorar el mejoramiento vegetal en líneas generales. Bueno, yo pensaría que aplicarlo más a la agricultura para tener mejores productos y más rápido. Eso es muy interesante. Sí, y más rápido. Nosotros hemos trabajado, mira, con banano, aguacate, por ahí comenzamos, pero ahí no fue sino nada más que el establecimiento del medio. Con las piñas, nosotros hemos trabajado con las piñas nativas de Venezuela. Eso es muy importante porque, como te digo, es un producto que son diferentes a las importadas, pues. Y, oye, tiene un sabor exquisito y debemos explotar más esas cosas nuestras, ¿me explico? Entonces, quizás la aplicación de toda esta metodología a nuestros propios productos, a nuestros propios cultivos, sería lo que faltaría, yo pienso, hacerle más énfasis en esa parte. Con las plantas nativas. Otra pregunta muy habitual de este ciclo de entrevistas es, como todas las personas que hacen academia son también seres humanos, cuando usted no está trabajando, ¿qué hace? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, mira, yo creo que yo tengo un nieto. Me divierto con el nieto, es una. Yo me la paso pegada a la computadora, si tú supieras. Sí, buscando más insumos, pues. Y bueno, divertirme con la familia, sí. Yo tengo 3 hijos, pero tengo 2 hijas en el extranjero y un hijo que vive conmigo y ese es el nieto que tengo y que me distrae, cosas así. Sí, cosas familiares. Yo no soy muy, ¿cómo se dice? Muy exigente en ese sentido. Sí. Ya para ir finalizando, 2 cosas. La primera, si hay alguien actualmente que está desarrollando, al igual que usted en su momento, la vocación por estudiar biología,
y está ahorita probablemente saliendo del bachillerato, ¿qué recomendación le daría para el momento en que empiece sus estudios? Estudio. Mira, yo pienso que los estudiantes deben acercarse a los laboratorios, a las universidades. Yo no sé si hay algún programa especial que ellos vengan a la Universidad Central, vean las diferentes escuelas, vean sobre todo la parte experimental, que es muy interesante, y recibir inclusive conferencias, ¿verdad? Motivadoras, pues. Okay. Que ellos vean qué se le ofrece, qué es lo que contiene eso que a ellos les puede gustar. Bueno, porque de los computistas, yo me figuro que ellos viendo todas esas cosas y esos aparatos, ya ellos tienen allí un incentivo. Pero para la parte de biología, de química, sería bueno que ellos hicieran o que las universidades, pues, a veces hay grupos de estudiantes que se acercan a los laboratorios, pero no es la costumbre. Okay. Debe haber como una parte de orientación, ¿no?, del estudiante, para afianzarle un poco la vocación. Y si no, traénoslo para acá. Lo entusiasmamos. Excelente. Y finalmente, bueno, puede invitar a las personas a ver esta entrevista. Bueno, sí, yo los invito cordialmente a que vean esta entrevista. Espero que les agrade. La hemos tratado de hacer lo más agradable posible, ¿verdad? Sí. Y yo le doy las gracias a ustedes también por haberme entrevistado y a la selección que hicieron. Vale, muchísimas gracias, profesora. No, encantada. Muchísimas gracias.